Seguimos este 20N, fecha importante. En el 1936, que no es el siglo XVII, como pensaría algún ministro, Urtasun o gente así, murieron, uno fusilado, José Antonio Primo Rivera, fundador de la Falange, en un juicio que fue una farsa. Y luego Durruti, a pesar de que se dice, lo mataron los comunistas de Moscú, él era comunista, pero del ala de Bakunin, jefe de la CNT FAI, que eran los pistoleros de la CNT, pero fue un accidente. Yo entrevisté a uno que iba con él en el coche, iban 4 en el frente de Madrid, y al salir del coche, el fusil que llevaban, pues era un coche pequeño, ellos eran grandes, Durruti era un tío muy ancho, le dio en la espalda al querer salir los 4 y se disparó. Y ningún médico se atrevía a operarlo y murió. Esa es la realidad, es que murió por el miedo que daba. O sea, fue un accidente y además por el miedo que daba en el Hotel Palace. Bueno, y luego, muchos años después, Franco, que es el que ganó la guerra, ganó la paz, murió en la cama y por supuesto con cientos de miles de personas que fueron luego a despedirlo, agradecidos por su obra, etcétera. Esa es la realidad del 20N. Bien, y entonces en este 20N, ¿qué tenemos? Tenemos una borrasca que se llama Caetano, no Cayetano. Cayetano Rivera es el bueno. Caetano, ya lo he contado antes, no voy a dar otra turra con la historia de Portugal, porque en España parece que a nadie le importa Portugal y en Portugal parece que no les importa otra cosa que España. Esto es, en fin, la vida. Pero esta borrasca Caetano, que a saber cómo se desarrolla, vamos a ver. Bueno, pues en principio borrascas y lluvias abundantes en el norte, pero vamos a ver luego si pasa al centro y al sur. En principio el resto, cielos despejados, temperaturas parecidas a las de ayer, un poquito más altas en algún caso. Madrid se quedará en una máxima de 15. La máxima nacional, las dos capitales canarias, suben 28 grados y la mínima baja un gradito, Teruel 3 grados. Bueno, vamos con esa noticia que ya digo que para mí es de los más importantes que hemos publicado en Libertad Digital, de mayor entidad y además la que desvela algo que de manera intuitiva hemos comentado aquí, pero sin los datos concretos. La corrupción en España, es decir, la corrupción del gobierno de Sánchez y sus bandas asociadas, porque son varias bandas, pero que tienen algo en común, Pedro Sánchez, incluyendo Begoña, que es parte también de Aldama, Javier Hidalgo, todos los que están en el Belén de Delci, en Barajas, si es que llega a Delci como los Reyes Magos, con 40 maletas de corrupción. Y ya están ahí todos, ya están en Barajas. Ábalos representando a Sánchez, Sánchez lo sabía, permite que aterrice, lo sabía Marlaska, pero con Ábalos está Aldama, que trabaja para Javier Hidalgo, y ahí está Koldo y toda la patulea, y el chofer de Ábalos es el hermano de Aldama, no sé si estaba ese día, pero es que Koldo tiene un hermano que se llama Joseba, que también se dedica al delito, en fin, están todos, pero la clave es el rescate llamado de Air Europa. ¿Por qué? Porque el argumento que dio el gobierno y que ha seguido dando hasta ahora, hace una semana oía yo a un ministro, bueno, y antes Ábalos, aunque caído en desgracia el superministro entonces, que lo que se había hecho es rescatar una empresa que estaba en crisis y que tenía que cerrar por la crisis de la pandemia. Era mentira. Fingieron la crisis, se llevaron el dinero público cuando les sobraba dinero privado. Era mentira. Y esta es una historia clave, porque Air Europa es la que pone el dinero para Begoña, léase Sánchez. El que pone dinero en todos los cestos, aquí 1 millón de euros, en la OMT, los viajes en San Petersburgo, y Javier Hidalgo aparece como el hombre junto al Aldama, que es su empleado, que está en el centro de todas las corrupciones, pero sin excepción. Ahora, esto ya es exagerado. Globalia fingió una fusión con un grupo hotelero para tapar su patrimonio de 2.000 millones de euros. La operación se fraguó tras reunirse con Pedro Sánchez en julio de 2020 para abordar el rescate de Air Europa por 700 millones de euros. Es decir, solicitó la subvención cuando su patrimonio hotelero triplicaba la cuantía del mismo. Es más, antes de pedir ese rescate, en julio de ese mismo año, la familia Hidalgo se repartió 35 millones de euros en dividendos, algo que según el informe de la UCO conocía Nadia Calviño, presente por cierto en esas reuniones junto a Ábalos, Sánchez, Hidalgo y Víctor de Aldama. Bueno, hay que recordar que hay 2 reuniones paralelas. En una está Sánchez, Ábalos
y Nadia Calviño. Nadia Calviño está al tanto de que los hidalgos se están llevando 35 millones antes del rescate. Y le manda un correo, un link, ¿no?, a uno de estos, no sé si al propio Ábalos. Pero es que luego ya, sin Nadia, que está al tanto de todo, y por supuesto a pesar de eso que es un saqueo de la empresa, antes de decir qué pobres somos, y se llevan 35 millones la familia Hidalgo, directamente al bolsillo, dividendo, pero entonces ¿qué pedís luego? Pues vaya si pidieron lo que ya sabían que tenían concedido, porque 2 meses antes, fue a principio de noviembre cuando se le dio, es que en septiembre finales ya dijo Aldama que le habían concedido la ayuda, mes y pico antes, final de septiembre, principio de noviembre. Es decir, estaban al tanto de todo, son una sociedad, y en esa reunión, pues ahí ya estaban Hidalgo, Víctor Aldama y Ábalos. Que sí es el grupo de Delcy en Barajas, son los mismos. Y Aldama, ayer, lo comentábamos a las 10 menos 10, dice que quiere hablar. Todo el mundo ha traducido, tirar de la manta. Vamos a ver qué manta. Sí, ha pedido declarar a petición propia, dispuesto, dice, a colaborar con la justicia. Y por su parte, el juez Peinado ha solicitado el certificado de matrimonio de Begoña Gómez y la investigación de sus cuentas bancarias. En el Senado, el Partido Popular ha citado para el próximo martes a la asesora de Moncloa que trabajó para los negocios personales de la mujer del presidente del Gobierno, estando a sueldo del Ministerio de Presidencia, lo que apuntaría a Bolaños y a Óscar López. Para las jornadas posteriores ha citado también a los ministros María Jesús Montero, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. Pero aquí lo fundamental es esta historia que publica hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que es que el rescate de Europa, repito, creo que fue Ábalos, y además algún ministro, digamos ahora dentro, más o menos de la ley, es decir, fuera de la ley, dijo que como no iban a rescatar una empresa que hacía tantos vuelos, tan importante, había otra que no hacía vuelos, que también la rescataron Plus Ultra, casualmente venezolana. Casualmente los vuelos de la Europa eran a Venezuela. Casualmente Venezuela le debía 200 millones de dólares. Casualmente esos 200 millones de dólares los tenía que rescatar Aldama porque Zapatero no podía ese día. Pero Zapatero era el que había quedado con el Consejo de Ministros y con Delcy cuando Delcy llega a España. Y tiene alquilada una casa, que aquí la hemos llamó Carlos Cuesta, Villa Delcy, que es un chalet de superlujo por una semana. Tenía que haber sido detenida en el minuto 0, en cuanto pisa suelo español, tenía que haber sido detenida. ¿Cómo van a detener a quien traía 40 millones? 40 maletas con más de 40 millones. Dicen que son 200 los que traía, o más. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Creo que es de las noticias más importantes que hemos dado en los últimos tiempos, pero sobre todo, gracias. Yo creo que conviene explicar esa fusión fantasma para darle al gobierno, digamos, una excusa, decirnos que la tenemos que rescatar porque es tan fatal, las empresas, las dos se juntan, pero, en fin, in articulo mortis. Ni mortis ni nada, estaban estupendamente ambas. Pues sí, Federico, la verdad es que lo que publicamos en Libertad Digital pues demuestra lo que fue una farsa, ¿no? Una ilusión, porque obviamente pues el rescate del gobierno de Pedro Sánchez a Globalia se lleva cocinando durante muchísimos meses. Tú mencionabas pues esas reuniones famosas del 16 de julio en las cuales participaba Ábalos con Calviño y Pedro Sánchez y luego con Aldama y con Hidalgo, y digamos que en ese momento pues Nadia Calviño, que tampoco es tonta obviamente, pues empieza a ver cosas, empieza a ver informaciones que no le gustan, ve pues ese reparto de dividendos de más de 30 millones de euros entre los dueños de Globalia, y claro, y de repente se encuentran también con otro posible obstáculo, que es el patrimonio hotelero que tiene pues el grupo Globalia a través de una cadena hotelera que es propietaria, que se llama P-Life y que está valorada en unos 2.000 millones de euros aproximadamente, pues todos esos hoteles. Entonces, claro, las fuentes del sector que hemos consultado lo que nos cuentan es cómo es posible que el gobierno entregase un rescate de 700 millones de euros a un grupo empresarial que simplemente podía haber liquidado una parte de su negocio hotelero de esos 2.000 millones de euros. Obviamente, pues no tenía ningún sentido ese rescate cuando este grupo empresarial tiene pues ese patrimonio sin liquidar, y ante ese posible obstáculo, cuando estaban las negociaciones pues en verano, ¿no?, del 2020,
2020, después de esas reuniones de julio, es cuando de repente en el mes de agosto, que obviamente pues un mes de agosto de la pandemia, que no pasaba absolutamente nada, que apenas había ningún tipo de movimiento empresarial ni nada, de repente se anuncia en algún medio de comunicación, casualmente pues en el diario El País del Grupo Prisa, pues publica esa posible fusión entre la cadena hotelera de Globalia, Beelife, y otra cadena hotelera propiedad de Jamal Sadli, que es un empresario español de padre árabe, que tiene una cadena hotelera que se llama Blue Bay. Obviamente lo que nos dicen las fuentes es que esta fusión pues fue un simulacro, una farsa, fingieron dicha fusión, jamás se volvió a saber absolutamente nada de esta fusión, pero esa información sirvió para eliminar el obstáculo del patrimonio hotelero que atesoraba el Grupo Globalia y que obviamente pues era difícil de poder validar un rescate cuando este grupo empresarial pues atesoraba 2.000 millones de euros en hoteles. Bueno, es que esta es la madre del cordero, porque para pedir 700 millones, primero, no te pueden sobrar 2.000. Y segundo, si te sobran 2.000 millones para que nadie crea que eso puede saltar, fíjate, la verdad es que se ha tenido que fusionar con este Sadli, que menudo pájaro, lo detuvo la Audico, creo, el año pasado, sí, por estafa en los Emiratos. O sea, que el personal en este gremio es de AUPA. Pero es que además, es que no se podía conceder. Es que de ninguna manera se daban las condiciones legales para concederlo. Una empresa que creaba mucho paro si cerraba, que cumplía un valor estratégico, pero si era el mismo valor que Plus Ultra, que volaban continuamente a Caracas. Si es que además es todo tan tosco y tan burdo que si no nos hubieran tenido entonces encarcelados y con el Congreso cerrado, que se dice pronto, cuando con el Congreso cerrado ilegalmente, según declaró el Supremo después, cerrado ilegalmente y el Constitucional, antes de Pumpido, una demanda de Vox, 2 veces cerrado ilegalmente el Congreso, claro, esto no salió. Es que esto nos estamos enterando ahora. Yo me enteré anoche cuando leí tu información. Y por intuición, yo ya sé que cuando a alguien le rescatan por 1.000 millones, estos eran 700 en Europa, pero el total de Globalia han juntado los Hidalgo 1.100 millones. Y me vas a decir que luego cuando iba, ese mismo día, cuando iba Begoña a ver a Javier Hidalgo en la sede de Globalia en Madrid, que él dice que no se acuerda, que a lo mejor tal vez fue 2 veces, y claro que se acuerda perfectamente, que iba a negociar Begoña. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero, hombre, es que nos quitan el dinero para una empresa que no lo necesitaba, pues, hombre, imagino que repartirían, ¿no? Por caridad o por solidaridad progresista. La verdad es que yo no sé esto ahora qué curso va a seguir, pero aquí yo veo pues como media docena de delitos. Porque imagino que esto algo hará la oposición, aparte de cuidar al Amazon, ¿no? Bueno, Federico, obviamente cuando la trama Coldo pues llega al Tribunal Supremo a través de la imputación de Ábalos, digamos que se divide, ¿no? Una parte se la queda el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es la referente a la compra del material sanitario durante la pandemia, y esta parte del rescate, pues en principio tendría que quedarse en el Tribunal Supremo si es que aprecian algún tipo de indicio delictivo contra los aforados, obviamente, o sea, ya Ábalos es Ábalos, claro. Pero claro, es que no podemos descartar todos los personajes que participan en este rescate irregular, que desde el primer momento había muchas sospechas y que con los informes de la AUCO lo que se ha ido acreditando es que estaba todo completamente orquestado por la trama Coldo. Es decir, si teníamos alguna duda de que había sido irregular, ya tenemos la radiografía de lo que sucedió, los mensajes, las llamadas entre Coldo, entre Ábalos, entre Aldama, entre Hidalgo, o sea, tenemos ya toda la radiografía de lo que ha sido pues este rescate, una tomadura de pelo que, como digo, en ese mes de agosto necesitaba un empujón para salvar el obstáculo del patrimonio hotelero, y que en septiembre, como publicamos en Libertad Digital, ya llamó a Aldama, la secretaria de Hidalgo, sí, para decirle está hecho, a pesar de que no se aprobaría hasta 2 meses después, con lo cual pues habrá que ver cómo va evolucionando obviamente pues esta investigación. Tampoco se puede descartar que el juez Peinado pues lo siga investigando en su juzgado, el tema del rescate, que recordamos que la Audiencia Provincial de Madrid le dijo que lo tenía que dejar en stand-by hasta que apareciera nueva información, y aparecieron los informes de la UCO, con lo cual fíjate si tiene información para seguir tirando del hilo
Peinado por la rama también de Begoña Gómez, con lo cual yo creo que, Federico, cada semana que pasa el horizonte judicial de Pedro Sánchez, de su esposa, de su gobierno, cada vez se va poniendo más y más negro. Bueno, hay que recordar una reunión, Ábalos, Sánchez, Calviño, el gobierno en pleno. Otra reunión, inmediatamente después, Ábalos, Aldama, Hidalgo. Y luego Begoña de visitadora en la sede de Globalia. O sea, si es que esto blanco y en botella, y lo produce la vaca, y a los niños les gusta, y se toma con colacao, pues ya me contarán, ¿no? En fin, muchas gracias, enhorabuena. Ay, por cierto, Miguel Ángel, ¿qué sabemos del mantero Aldama? Bueno, pues lo que os comentábamos ayer, Federico, en directo, es que obviamente Aldama pues está dispuesto a colaborar con la justicia porque no le queda otra, porque está totalmente pues en una situación delicadísima, con unas acusaciones muy graves, pero también hay que recordar que, claro, que la declaración de mañana será en el marco de la trama Koldo, referente sobre todo a lo que es las operaciones de compra de material sanitario, es decir, ahí sobre todo lo que podría decir Aldama es desvelar información relacionada con el papel de José Luis Ábalos, que fue pues obviamente la persona que al final fue máxima responsable en la adjudicación de los contratos de mascarillas desde el Ministerio de Transportes, ADIF y Puertos del Estado, con lo cual de momento habría que marcar pues si tira de la manta Aldama en esa parte en concreto. Eso no significa que más adelante pues obviamente se le pueda volver a citar para que hable bien de la trama de hidrocarburos o de otras líneas de investigación que están abiertas en el marco de la trama Koldo, incluso del propio caso Begoña Gómez. Efectivamente, ayer estaba el chulángano, más chulángano que nunca y nervioso. Dice, bienvenidos a saber lo que es un gobierno formado con minorías. No, eso no es un gobierno, lo que hay es una banda. Y además una banda que se lleva a la contraria porque negocia con otras bandas y a cada una le concede una esquina para la papelina. O sea, porque es que ayer se votó, anteayer, a la vez. Pues no, ayer porque fue de madrugada, ya era... O sea, ayer es que se votó estar en contra y a favor de un mismo impuesto, con un par. O sea, este es el que va dando clase. Dice, mi mujer, pues sí, tendrá la nómina como cualquier trabajadora. ¿Perdón? Cualquier trabajadora, o sea, va cualquier trabajadora y dice, Payete, a ver, que tengo que hablar contigo. Hombre, te esperaba, que no sé cómo te llamas, pero ven, Telefónica, Open Arms. Google, San Google, que tengo que hablar. No sé quién es usted, pero encantado de recibirla. Y llegas a Murtra, Indra. No hace falta que digas quién es, ya sé quién es. ¿Cuánto? Pues... no sé, vamos a ver, 40.000 euros para empezar, hecho. Y así. Esto cualquier trabajadora, va cualquier trabajadora y de pronto le da 1 millón Javier Hidalgo para que eche a andar el Africa Center. Es más, va al Instituto de Empresa y contrata a una tía que no pasó el bachillerato para dirigir la política exterior financiera de una de las universidades privadas más prestigiosas que tiene nuestro país y Europa. Pero que como todos tienen el pecado de la avaricia y ese edificio de María de Molina, que dice, bueno, si está en venta compraremos. Sí, pero estaban comprados ya por otros. Bueno, pero es que todo así, como una cualquiera, Federico, que trabaja. Perdón, no olvidemos, Federico, la diligencia del juez Peinado, que puede parecer un poco estrafalaria, que es pedir el certificado matrimonial de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, porque obviamente la intencionalidad es averiguar si hay separación de bienes o bienes gananciales, y si hay bienes gananciales, hay que recordar que se está investigando una apropiación indebida del software de la Complutense por parte de Begoña Gómez. Es decir, ese delito podría salpicar al propio Pedro Sánchez. Todo salpica a Sánchez, si es el que inventó el fango, hombre. En fin, muchas gracias, Miguel Ángel, y enhorabuena. Un abrazo, Federico. Nos vamos, o volvemos, a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, tal día como hoy, el 20 de noviembre, es una fecha con mucho tirón obituario. Hoy se cumplen 49 años de la muerte de Franco.
88 de las muertes de Buenaventura Durruti, muerto en la defensa de la Ciudad Universitaria de Madrid al disparársele accidentalmente su propio fusil, y José Antonio Primo de Rivera, fusilado en la cárcel de Alicante. Se cumplen también 13 años de la muerte de Javier Pradera y, en sentido figurado, otros tantos, porque fue el mismo día, la muerte de Zapatero como presidente del gobierno. Recordarás que la capacidad intelectual de Papes, que era muy mejorable, convocó unas elecciones generales el 20 de noviembre de 2011, en plan guillo antifranquista. Sí. Resultado, 186 escaños para el PP. Y el único que sigue pensando que estas cosas tienen influencia es el PP. Sí. Dice, pero si ha sido a tu favor. Uy, sí, pero no, porque hay que ser transversales, gobernar, hay que tener en cuenta lo que hace la izquierda, pero que habéis tenido dos mayorías absolutas. Bueno, pero España es de izquierda, claro, por eso os ha dado dos mayorías absolutas. Claro. O sea, son así, no tienen remedio. Son así, no todos, pero Madrid, Castillo famoso es lo único que resiste. Porque vamos a ver, o sea, yo ayer vi a Amazon de Polizón, ¿tú lo viste? Culebreando entre la escolta del rey y la de la reina, a ver si podía colar en la imagen sin que le tiraran nada. Mira. Sí lo vi, pero fíjate, yo le encontré una cierta ventaja con respecto a Sánchez. O sea, en las dos ocasiones en las que ha estado en el ISO, no escurrió el bulto. Hombre, trató de camuflarse, es verdad, sí. Pero no se marchó corriendo como Sánchez. No, hombre, aprovecha los 2 metros del rey, que eso nunca viene mal. Es mucha cobertura. Pero quieras que no, no, y luego además que, en fin, también estaban, por cierto, cuando fueron a Letour, pues entonces estaba allí García Paje o su hermano gemelo, por cierto, con una panza notable, vino de pitarra, en fin, y luego la Isabel Rodríguez, una de tus favoritas, que estaba por allí. Sí. Oye, pero estuvieron... Capullito de Avenoja. Sí, señor, pues estuvieron relativamente discretos. Ahora, que el que grababa para Televisión Espantosa va por La Mancha y lo otra también, seguro, porque en los primeros planos siempre parecía Paje. Y al fondo se veía al rey, claro, como es más alto siempre sale al fondo, pero a Leticia no se le veía en la grabación que yo vi. O sea que, imagínate. Pero bueno, estuvo bien la cosa. Ayer hubo un tuit de Yone Belarra que estuvo bien en su primera parte, las cosas como son. Daba cuenta del carajal que se había producido en el Congreso por esa reforma fiscal que trataba de conseguir el apoyo de una cierta derecha y de la izquierda rabiosa al mismo tiempo. Ayer por la noche, el Gobierno pactó al mismo tiempo prorrogar el gravamen a las energéticas con Esquerra Republicana y Bildu y eliminarlo con Junts a través de un comunicado de Hacienda, donde ya desbarras en el corolario. Podemos no acepta tomaduras de pelo. Nuestros votos estarán si el impuesto se mantiene. Debió decir, Podemos solo acepta tomaduras de pelo si el jefe se empeña mucho. Por ejemplo, cuando decidió entregar el Sáhara a Marruecos, a pesar de las arraigadas convicciones en contra de Podemos, que éramos sus socios de gobierno. Claro, hay que recordar, ¿te acuerdas cuando, que eso se supo después, creo que lo contó Luca Constantini en su libro, que Errejón estaba indignado? ¿Pero qué le pasa con la Mora? Está encoñado con la Morita. ¿Qué le pasa a la Morita? Que estamos traicionando al Polisario y todo por la Mora, por la alumnita Mora. ¿Qué le pasa a con la Morita? Bueno, la Morita luego le puso un periódico, o sea, le pasaban cosas, ¿eh? Oye, ¿y cómo mantenía el balón en alto? Estuvo entrenando con los juveniles del Real Madrid, algo bueno tenía que tener. ¿Y cómo le daba? Pero vamos, ni la Ronaldinha, que tenía el récord mundial con 450 golpes así de... Yo en el tercero se me iba ya la pelota. Sin dejarlo caer. Sí, pues sin dejarlo caer podía eternamente. Pero esa historia sucedió y estaban todos al tanto de lo que suponía la gran traición a Tinduf, al Polisario, detrás Argelia, la Unión Soviética. Pues lo traicionaron, como dices tú, porque dijo el jefe, vamos a cabalgar las contradicciones, pero esta vez en dirección Fez. Y allá que se fueron. Sí, señor. Bueno, pues hoy Yone Belarra hace doblete. Ha dicho, vamos a trabajar para que Leonor no sea nunca reina.
El último templario anotaba en X: Leonor, puedes estar tranquila, la Belarra no ha trabajado en su vida. Bueno, eso es genial. Sí. Eso es así. Y sí, Eso es y así. cada vez tienen los ojos más claros. Yo creo, ¿y si es un Walking Dead? ¿Y si no está viva? ¿Y si es la niña de la curva? Pues dicen que se reprodujo, pero estas cosas ya ves que esta gente no es muy de fiar. Y está muy rara últimamente. Tiene unos ojos casi ya glaucos, tirando a blanquecinos, como los caminantes blancos. O sea, Sí, sí. no sé, a mí Bueno, me hay da que un poco de tener en miedo esa cuenta mujer. que la población de lobos ha aumentado en un 8%, según No me extraña. Y de datos lobas que ni te cuento. conocíamos hoy. Claro. O sea, y han llegado lejos, además, en la escala jerárquica, en lo que podríamos llamar la cópula de Podemos. Te oigo un poco Bueno. bajo, Santi. Sí, Ahora. a ver ahora. Sí. Bueno, entre las bajas que ha registrado X, no habíamos tomado nota de una de las más lamentables. Jorge Javier Vázquez ha cogido el portante apenas estrenado, según confiesa, recién aterrizado aquí, y esto da asquete. Nuestros políticos tienen la obligación moral de contribuir a crear unas redes sociales seguras. Adiós. Uno de los pioneros en la despedida fue Antón Losada, que fue adecuadamente despedido por Arturo Pérez Reverte. No deja de tener su triste gracia. Después de pasar de la política al periodismo sin ducharse, uno de los individuos que más han contribuido a ensuciar Twitter se va porque dice: ya no le aporta nada. Ahora se dispone a ensuciar otros lugares. Eso de sin ducharse. Sí, es genial. Inmejorable. Eso Es genial. Eso es de escritor. Sí, señor. La verdad, sin ducharse, así como de pasada, échale. Sí, y sí. además es que lo ves. Dices, hoy tampoco, ¿verdad? No tocaba. Sí, sí. Bueno, hablábamos ayer de la desfachatez de Tezanos en el manejo del CIS y El Mundo rescató una información de Miguel Reaño que resulta pertinente. En el sondeo previo a las elecciones europeas, en junio, el CIS falló en las 9 horquillas que prodijo para las 9 candidaturas concurrentes. Los resultados del PSOE se quedaron 1,4 puntos por debajo del mínimo que preveía Tezanos y el PP sacó 3,9 puntos más del máximo que le calculaba el CIS, y los otros 7 lo mismo. Han sido legión los tuiteros que han aprovechado la última y disparatada promesa electoral del CIS para retar a su mandante, Pedro Sánchez, a que una lo útil con lo agradable. Por ejemplo, María, que retaba al chulo de Corcovado: ¿te sujetamos el cubata y convocas elecciones, Sánchez Castejón? ¿A que no? ¿A que no hay? ¿A que no? En Zaragoza Claro. dicen, ¿a que no hay pitera? ¿A que no? Pero es que, claro, hay que tener en cuenta que las encuestas de Tezanos, o sea, se hacen para que se las crea el público votante, no para que se las crea Pedro Sánchez. No, pero yo he observado que aunque todo el mundo sabe que son falsas, las cree y las publica, los medios todos. Sí, Bueno, señor. pues ya sabes que son falsas, ¿por qué las publicas? Las publican. Me recuerda lo que pasaba con el Canal Plus, que estaba codificado cuando ponían películas porno. Porno, sí, sí. Y se triplicaba la audiencia. Y salían unas rejas donde vagamente se podían intuir siluetas. Y recuerdo que Juan Cueto, viejo amigo, que en paz descanse, que era el que dirigía entonces, decía: es increíble, Federico, el mejor negocio que hemos hecho. No necesitábamos ni emitir la película. Sí, sí. La gente imagina cosas. Y al fin y al cabo, No, el y sexo es además- imaginación. Estaba muerto de risa, pero es que lo triplicaba la audiencia. Pero es que el personal había descubierto un truqui que consistía en estirarse de los ojos para, Sí, sí. para achinarlos, y decían que así se podía ver. No, te digo que es que la gente está muy mal. Es un milagro que hayamos llegado a la civilización grecolatina. Está muy mal y muy necesitada, Sí, Federico. El Confidencial cuenta que el abogado de Begoña Gómez se ha llevado 85.000 euros sin concurso de un organismo público controlado por el PSOE.
la Diputación de Albacete, controlada por los socialistas, adjudica a Antonio Camacho un contrato de representación en un procedimiento judicial ya terminado. Ojo. Pero es que ¿te acuerdas? Este era el Faisán. Sí. De Rubalcaba. ¿Quién llamó a la señor. ETA? Porque venía un presunto juez que luego ha resultado otro peor que los que iba a pillar. ¿Quién llamó? El Ministerio del Interior. ¿Quién estaba en el Ministerio del Interior? Rubalcaba y Camacho, que lo sucedió luego como ministro. Sí, señor. Sí, Así es. Y que es probablemente el peor abogado que ha tenido ningún imputado en España desde antes del Lute. O sea... Bueno, así le está luciendo el pelo, Sí, las sí. cosas como son. Mariló Montero preguntaba a Pitita Maestre: señora Rita Maestre, ¿la dimisión de Íñigo Errejón forma parte de una estrategia de Podemos y de Irene Montero para debilitar al partido? Y responde: yo sobre esto pienso lo mismo y también lo he dicho muy claramente. Hay que hacer las cosas correctas, aunque desgraciadamente en ese caldo hay quien quiere arrimar el ascua a su sardina. Creo que el oportunismo en política desgraciadamente siempre está presente y, en este caso, personas que han estado negando la existencia de la violencia machista durante 5 años, el señor Almeida, ahora descubren que sí, porque la persona de la que se habla es de izquierdas. Bueno, es una forma de razonar. Yo creo que pero Pitita no ha entrado en una cocina. ¿Cómo que en ese caldo arrimar el ascua a la sardina? Exacto. Acaba de mezclar el caldo, el ascua en el caldo se apaga. El ascua, la sardina, pobre sardina, pero la sardina si la haces a la plancha, el ascua, bien, pues pero ¿qué tiene que ver el caldo? O sea, aprovechando el caldo, que esta metía las sardinas en el caldo, que Pitita, en fin. Y además de atribuir a Almeida haber negado la existencia de la violencia machista, hombre, no. O sea, Almeida habrá dicho que hay denuncias falsas. Exactamente. Y además que hay violencia machista, feminista, de madres a hijas, de hijas a madres, de hijos a padres, etcétera. Exacto. Pues claro. Pero bueno, es que ella razona, así que le vamos a hacer. Es que, vamos, bueno, yo hay una cosa que es que no me entra en la cabeza. Haber estado 7 años durmiendo cada día con Íñigo Errejón y no haberse maliciado que tenía alguna debilidad un poco rara, Mira, pues en fin. Vamos, yo no que me no lo te creo. lo crees. No me lo creo. Eso me pasa a mí también. Fíjate, no creo en Pitita. Le he perdido la fe yo. Sí. Bueno, Pedro Pineda Celis llevaba a X lo que calificaba de como la primera gilipollez de Irene Montero en Todo es mentira. Había usado ese intelectual alternativo que dirige el programa, Risto Mejide, a quien Luis del Olmo llamaba Risto Mejode, con perdón, lo decía así. Es que le fastidiaba bastante, le tenía mucha manía. Es verdad, lo recuerdo. Sí, pero sin embargo lo fichó él, o sea... Sí, pero no pensaba que iba a pasar. Esto, en la madurez, Luis del Olmo tenía eso. Le hablaban de alguien, lo cogía y luego pues se decepcionaba, claro. Sí. Bueno, pues usó Risto, como digo, el pronombre todos y ella le corrigió. Cada vez que yo venga, por favor, usa el todes. Él estuvo bien al responder: yo soy más de la RAE, y la RAE dice que el todos ya incluye a todos, a todas y todes. Bueno, en rigor, la RAE no dice nada de todes, palabra o palabro o palabre que no reconoce. Aparte que esta pobre discapacitada gramatical, ya puestos, ¿por qué no dice todos? Y tadas, y tides, y todis. Pero vamos a ver, aquí o ampliamos el género o no lo ampliamos. Y luego ya en vocales empezamos a importar, porque como en el español son las 5 vocales vascas todas abiertas, bueno, pues hay que meter más vocales. Los chinos tienen 17, los polacos no menos de 8 o 10. Pues hay que empezar a meter vocales oscuras, Qué cortica es la pobre y qué fatua es.
Es muy corta, sí, pero además, o sea, cuanto más insuficiente es intelectual, culturalmente y tal, más se pone en jarras y más saca pecho, con perdón. O sea, falta decir, porque yo lo valgo. Eso es. Sí, bueno, es que está implícito eso en cada cosa que dice. En fin, pues hasta mañana, Santi, muchas gracias. Hasta mañana, que será otro día. Y si les duele algo, por ejemplo la garganta con estos cambios de tiempo, Ibudol. A esa cantidad de mails diarios que acaban en dolor de cabeza, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hoy los oyentes anda que no tienen material con todo lo que publicamos de Globalia, lo de digamos, la admisión a trámite de esa querella penal. Ya empiezan a caer por homicidio imprudente nada menos que 220 y tantos homicidios imprudentes para el de la AEMET, la presidenta, el de la Confederación Hidrográfica de Júcar y el propio de Mazón, ese área también. Eso es. O sea, eso es tremendo. Pero vamos, todo en general. Bueno, es que la verdad es que, como dices tú hoy en tu columna del Mundo, si hay que fijar la atención en alguien es en el hombre que siempre estaba allí, que es Víctor de Aldama. Que mañana dice que quiere hablar. Pues precisamente por eso queremos preguntar a los oyentes. Mañana declara ante el juez, estaba la noche del Seagate, estaba en el rescate de Air Europa, está involucrado en la cátedra de Begoña. Estaba en San Petersburgo, en las noches de San Petersburgo. Aquella noche estaban al menos 3 y ella despidió a los escoltas. Y la que estaba preparando en Georgia, que publicábamos también ayer en Libertad Digital, al más puro estilo ruso. También, bueno, pues... Es que ¿quién es de Georgia? Pololosvili, claro, el de la Organización Mundial del Turismo. Claro, pues sí, son una banda muy amplia. Es un puzzle y poquito a poco vamos colocando piezas. Y lo que pasa es que es bastante más grande de lo que pensábamos al inicio. Bueno, pues ¿creen que mañana Víctor de Aldama se va a atrever de verdad a tirar de la manta a cambio de beneficios penales? Bueno, esperamos comentarios sobre esta cuestión y sobre otras muchas en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.